Algunos le llaman el efecto globo, aquel efecto por el cual mientras intentas aplastarlo por un lugar, crece por el otro. ¿Es el efecto globo? ¿A qué nos referimos? Estados Unidos ha dicho claramente que no apoyan el conflicto en Ucrania. Han marcado distancia y de hecho se cree que en las próximas horas habrá una conversación, no sé si definitiva, pero sí muy importante entre Donald Trump y Vladimir Putin. Es lo que se prevé. Sin embargo, Estados Unidos no está ajeno a lo que es el uso de armamento, una serie de ataques, en fin, todo lo que involucra un estado de guerra. Operativos se hicieron sentir en Yemen. Los hutíes fueron el objetivo del ejército estadounidense en las últimas horas. Se habla incluso de 18 víctimas mortales tras una serie de ataques aéreos por parte de Estados Unidos por orden de Donald Trump. Un ataque que ha generado también una respuesta muy dura por parte de los hutíes, quienes han dicho, nos la van a pagar. Vamos a responder y será lo que marque el destino. Hay mucha confusión en este hecho. Por un lado, algunos medios como The Washington Post hablan de una presión a Donald Trump para poder llevar a cabo estas acciones, que incluso habría tratado de minimizar los efectos. Por otro, observamos el comentario del propio Trump, quien entre otras cosas culpa a Irán de estos asuntos. Prácticamente de entender que el tema de fondo tiene que ver con ellos, sumado a que hay un sobrevuelo en las costas iraníes por un avión estadounidense. Señores, se vienen momentos decisivos. Ucrania aparentemente se va, el destino de Zelensky está marcado, pero otro frente aparece nada menos que en Oriente Medio. Vamos a hablar de este y otros asuntos con un invitado de lujo, un analista internacional de talla mundial. Estamos hablando del señor Fernando Moragón, a quien le doy la bienvenida a nuestro espacio. Fernando, el mundo está más caliente que nunca, querido Fernando. ¿Qué impresiones tienes sobre estos hechos tan importantes? Hola Enzo, pues muchas gracias como siempre por invitarme y efectivamente el mundo está muy caliente y mira, voy a aprovechar que tengo esto aquí, que no sé si lo enseñé, pero se enseñé esto que tenéis aquí, es mi nuevo instrumento de trabajo Ay, ay, ay. y nos viene bien porque que es un globo terráqueo, aquí se Claro. puede ver América, África, el hemisferio norte, que nos da más tierras emergidas, y es que Trump, como buen emperador, es decir, como gran potencia, como la potencia económica mundial, igual que hacen Rusia o China, como también grandes potencias, están pensando en todo el mundo. Quiero decir, ellos cuando están planificando operaciones, están viendo el panorama general de cómo están sus actividades en todo el mundo. En Yemen, en Oriente Medio, en Ucrania, en Groenlandia, en Panamá, en África, en China, y eso hace que distribuyan estrategias y que pongan el peso más en un sitio o en otro. O sea que esto hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Y además, otra cosa que yo siempre señalo, y es que Trump es un especialista en una cosa, que toda su verborrea, ya lo sabemos, esta capacidad que tiene de lanzar titulares cada 3 frases. Bueno, muchas veces te está conduciendo con esa, digamos, verborrea que tiene y de decir cosas contundentes que son titulares y tal, te está conduciendo a un sitio donde todos los medios de comunicación se van a dirigir, porque si dice, por ejemplo, es que quiero que me voy a quedar con Canadá, va a ser el estado número 51, ya tienes un titular, la respuesta del gobierno canadiense, etcétera, etcétera. A lo mejor simplemente lo que está haciendo es en ese momento poner el foco donde él quiere que tú mires, que es en Canadá, pero realmente en lo que está trabajando y en lo que se están moviendo las piezas es en otro sitio que no es donde quiere que tú mires. Es decir, él utiliza mucho los medios de comunicación para llevarlos a donde él quiere. Entonces, bueno, esto que estamos viendo ahora no es nada nuevo. Por desgracia, desde que empezó el conflicto en esta etapa a partir del 7 de octubre del 2023 y el momento que entran los Houthis, pues los bombardeos norteamericanos han sido una constante. Es decir, no, nada nuevo bajo el sol. Y aquí lo que sí hay muchos elementos que todavía no están claros.
no olvidemos una cosa, que la principal batalla, la principal guerra que está librando Trump no es en el exterior, no es en Ucrania, no es con los Houthis, no es en Oriente Medio, es en Estados Unidos, contra Oh, la oposición cierto, interna que tiene tanto cierto. del Partido Demócrata como dentro de su propio partido. No olvidemos que aunque ahora tiene mucho más poder que tenía en su primer mandato dentro de su propio partido, hay gentes del Partido Republicano que están esperando cualquier error de Trump para pegarle la puñalada. Y os pongo un ejemplo. Un tipo absolutamente lamentable, impresentable, como Lindsey Graham, senador republicano, que cambia de opinión en función de sus intereses, pero que es un tipo que es, entre otras cosas, conocido por decir qué gran negocio estamos haciendo con Ucrania porque estamos debilitando a los rusos sin perder ningún hombre porque los muertos los pone Ucrania. Esto lo dijo delante de Zelensky. Entre otras muchas barbaridades, ¿no? Es también uno de los que dijo, queremos quedarnos con las tierras raras y tal, y estas cosas. Bueno, ahora cuando ya después del espectáculo de la Casa Blanca y tal, entonces inmediatamente cambió y dijo que qué malos Zelensky, qué malos son los ucranianos y vamos a pasar de esto. Un impresentable, un psicópata, un tipo sin principios, que en el tema de Irán es uno de los históricos antiraníes. Bueno, pues esta gente está ahí, tienen influencia y Trump tiene que jugar con ellos. Sabe que no, que tiene que hacer ciertos equilibrios, por mucho que sea el presidente y por Debe mucho tener que sea. mucha meca, ¿no? Porque algo que, a propósito de lo que menciona Fernando, por no que te interrumpa, Sí, sí. justo hablaba de Washington Post e incluso también de New York Times, hablaba de un hecho puntual. Ellos dicen directamente que la orden de Trump de realizar una serie de ataques contra los hutíes, por supuesto, pudo ser más drástica o pudo tener otras repercusiones, que de hecho el propio Trump está siendo empujado por los asesores a tomar estas medidas, pero que él mismo está tratando de suavizarlas, está viendo la manera de que esto no tenga mayor impacto, que no tenga un enfoque mucho más lamentable y que podría involucrar a Estados Unidos en un estallido en Oriente Medio, que Trump está tratando en cierto modo de minimizar los efectos. Con esto no estamos tratando de vender a Trump como un presidente humanista, lo que digo más bien es No, que no, no, claro. él es consciente de que, bueno, meter a Estados Unidos en un bolso como es Oriente Medio, tanto conflicto que hay, tal vez no tengan en cierto modo una aprobación por parte de la ciudadanía, ¿no? Porque eso es algo de lo que muchos se terminan preguntando si es que los intereses de las corporaciones van a estar por encima de la imagen o la reputación que Trump al menos quiere tener con sus ciudadanos. Y obviamente el asunto de Yemen, muchos se preguntan, ¿para qué? O sea, ¿qué necesidad, señor Donald Trump? Al menos hay muchas voces las que se han manifestado en Estados Unidos contra esto y obviamente está este asunto, ¿no? Que menciona la New York Times y la Washington Post. Un Trump que toma estas decisiones, pero trata de, en cierto modo, como decir, echarle la mantequilla al pan, algo así muy suave, deslizarlo y que no haya tanto impacto de por medio. Así es. Por un lado tiene que mantener esa imagen de duro frente a Irán, frente a los Houthis de Yemen, etcétera, etcétera. Por otro lado, también sabemos que ha mandado una carta al presidente iraní, es decir, que quiere tener algún tipo de contactos, por ejemplo, a través de los rusos que han mediado para que haya contactos, etcétera. Porque una cosa es poner sanciones, que bueno, pues poner sanciones y la cosa no pasa más. Otra cosa es implicarte en una guerra directa contra Irán, que sería un desastre para Estados Unidos, pero un desastre absoluto. Es decir, y para Israel, por supuesto. Entonces, bueno, no quiere verse arrastrado. Tiene el problema en el caso de los Houthis y de Yemen, como el Yemen está justo en, digamos, en uno de los cuellos de botella. El otro es el que está al norte, el canal de Suez. El del sur, del Mar Rojo, que es el estrecho de Bab el-Mandeb, pues controlan la entrada y la salida al Mar Rojo y por lo tanto controlan muchas de las mercancías que van, bueno, cualquier mercancía que vaya hacia el puerto de Eliad de Israel en el Mar Rojo, que está cerrado. En fin, gracias a los Houthis, es decir, gracias a que ellos están atacando, llevan ya, pues eso, más de un año atacando
todos los barcos que más o menos tienen que ver con el comercio relacionado con Israel o que son propiedad directa o indirecta de armadores israelíes. Con lo cual, esto ha hecho un daño terrible a Israel, pero terrible. Aparte de eso, les lanzan cohetes, es decir, que recorren más de 2.000 kilómetros y que les demuestran, digamos, la impotencia de Israel, que no puede pararlos la mayoría de las veces. Es decir, que caen donde más o menos tenían pensado, y ni cúpula de hierro, bueno, que no está para eso, pero también ni cúpula, ni onda de David, ni los Arrow, ni nada. Entonces, bueno, los golpes de Yemen al conflicto palestino y tal, y entre Israel y Palestina, han sido fundamentales. Y buena parte de la crisis económica que tiene Israel se la han creado los Houthis al, digamos, cerrar el estrecho al comercio con Israel. A pesar de que los norteamericanos y los británicos nos están bombardeando. Y bueno, vamos a ver, porque, por ejemplo, una de las novedades que hemos tenido es que los británicos, inmediatamente que se produjeron estos nuevos bombardeos, que ya digo, que ahora estaban pausados por las treguas que se, bueno, entre Israel, Hamas, etcétera, los altos el fuego, pero bueno, pero que han estado funcionando durante mucho tiempo. Bueno, pues una de las cosas, una de las novedades es que rápidamente los británicos han salido diciendo, no, nosotros no tenemos nada que ver con esto, los barcos británicos no han bombardeado en esta ocasión Yemen, nosotros nos lavamos las manos. Cosa que habían estado haciendo durante todo el tiempo atrás. Es decir, que y ahora la novedad es que dicen, no queremos saber nada. Sabe que se la juega Trump. Es decir, una cosa es que ahora haga unos bombardeos y nos cale. Bueno, pues la cosa se va a quedar en eso. Más bombardeos como antes los hizo Biden. Porque lo que está claro es que, y eso sí que no queda otra, es que por mucho que bombardeen, no van a derrotar a los Houthis, ni a los Houthis ni a nadie. Quiero decir, el arma aérea es muy importante, pero el arma aérea por sí sola, salvo casos muy raros, como fue el caso de la guerra en Yugoslavia y tal, la guerra de Kosovo, pero salvo casos muy, muy extraños, solamente con bombardeos no derrotas un país. Al final, si quieren derrotar, y más a los Houthis, es decir, si quieres derrotar a los Houthis, tienes que mandar tropas de tierra. Y eso ya son palabras mayores. No olvidemos que contra los Houthis han estrellado los saudíes, los emiratíes, los mercenarios contratados por estos, entre ellos sudaneses, colombianos, etcétera. No ha habido manera. Todo ello apoyado con la inteligencia norteamericana, con los satélites norteamericanos, con el armamento norteamericano. Aquí no hacía falta poner financiación porque tanto los emiratíes como los saudíes, como en Ucrania, tienen dinero suficiente. Aquí la financiación no era necesaria. Pero por lo demás ha sido una guerra apoyada completamente por la guerra civil, que ya lleva bastantes años, desde 2015, si mal no recuerdo. No estoy seguro ahora mismo de la intervención de Arabia Saudí en la guerra. Y de la coalición, digamos, de países árabes, etcétera, a favor del antiguo gobierno que había antes de la llegada al poder de los Houthis y de la toma de Sanaa, la capital del país. Bueno, pues esto al final fracasaron y siguen fracasando porque la guerra no ha terminado, aunque esté muy parada, pero la guerra civil sigue en marcha, aunque los Houthis controlan la mayor parte de el Yemen habitable. Luego hay zonas desérticas de que allí no hay nadie, 3 beduinos. Pero, pero la mayor parte, ¿no? Todo lo que, si nos acordamos del siglo pasado, cuando había dos Yemen, Yemen del norte y Yemen del sur, en la época de la Guerra Fría, uno pro-occidental y otro pro-soviético, bueno, pues todo lo que sería el Yemen del norte, con capital en Sanaa, esto lo controlan más o menos los Houthis, y lo que estaría en manos digamos, la oposición, de diferentes grupos, pero no solo uno, sería lo que era Yemen del sur, con capital en Adén, en el famoso puerto de Adén, la antigua colonia británica. Bueno, pues esto sigue, esta guerra no ha terminado. Digamos que está semi paralizada, pero no hay ni siquiera una tregua, ni nada por el estilo. Y bueno, meterse en el avispero para Estados Unidos sería un desastre, o sea, impensable. Por tierra no van a hacerlo. Con lo cual, lo de los bombardeos no van a conseguir nada especial. Lo mismo que consiguieron Lo mismo que antes. con Biden.
nada, es decir, sí, destrozas, matas civiles, pero desde el punto de vista militar, los Houthis siguieron atacando. Y Lo nosotros único, seguíamos bombardeando y los Houthis siguieron atacando a Israel. No pudieron impedirlo. lo Y lo que único es que sí, importante, sí, vamos a ver, porque esto es muy difícil saberlo, ¿eh? claro. Pero una de las cosas es que, bueno, en estos ataques hay un portaaviones en el Mar Rojo que es el Theodore Roosevelt, eh, y hay que tomarlo con muchas pinzas. Claro, los jueces han respondido y parece ser que ha tenido algún tipo de daño, pero esto es muy difícil de comprobar. Es decir, el tema de los portaaviones es muy delicado porque sí, son evidentemente son el principal sistema de proyección de fuerza de Estados Unidos, que es una potencia naval. Los grupos aeronavales que están centrados en torno a un portaaviones. Cualquier daño, por mínimo que fuera, y se hiciera público de un portaaviones por parte de los Houthis, supondría un golpe a la reputación militar norteamericana brutal. Ni te cuento si hunden un portaaviones. Ya el acabose. Ahí sí que podría pasar cualquier cosa, pero claro, caería esa reputación por los suelos, y más cuando desde hace tiempo entre especialistas militares se cuestiona el papel de los portaaviones en las guerras actuales. Hasta qué punto, más allá de las guerras asimétricas, donde tienes enemigos muy débiles, es decir, como Irak y tal, y donde no tienes defensas antiaéreas prácticamente serias, con lo cual puedes hacer proyectar fuerza y lanzar ataques aéreos sin problemas, hasta qué punto los portaaviones en un enfrentamiento con un país medianamente serio, pues no tendrían muchos problemas. O sea que, ojo, porque aquí Estados Unidos se juega mucho, no tiene nada que ganar, porque no van a derrotar a los Houthis, y bastante que perder. O sea que yo creo que no va a pasar de hacer lo que vienen haciendo, ya digo, desde hace tiempo, bombardear, cada cierto tiempo bombardean, se justifican desde que estamos haciendo algo. Es Irán en este juego, en esta ecuación, el gran objetivo de Trump, porque él dice claramente, ¿no? Y lo mencionó en sus redes sociales, en Truth Social, habla de que a partir de ahora, que estamos hoy, 17, 17, 18, 17 de marzo, ¿no? 17, Como 17 de algo marzo. así. A partir del 17 de marzo, cada disparo que venga por parte de los hutíes será considerado disparo de Irán. Es lo que acaba de decir Trump. Todo lo que respondan los hutíes, que van a responder, por supuesto, eso es obvio, tiene el sello de Irán. Lo ha dicho Donald Trump hace unos minutos en sus redes sociales, con ese objetivo, ¿no? De por medio. Irán siendo quizás la justificación. Y ha sido Trump muy... ha tenido mucho este perfil de oponerse abiertamente a la influencia que pueda tener Irán entre sus socios inclusive, y no socios, pero ha tenido mucha, ha habido una suerte de persecución mediática por parte de Trump contra Irán, así como lo hay en el caso de Europa hacia Rusia, ¿no? Hay una fobia muy marcada y obviamente el asunto esto digamos, lo que tiene que ver con la respuesta que pueda tener entre manos Yemen o los hutíes, queda esa sensación de que claramente no se va a documentar como se debería documentar, una derrota que por supuesto no se va a reconocer en Estados Unidos en caso ocurra algo inesperado, porque esa ha sido una suerte de vaivén, ¿no? Cuando pasó también con un caso estadounidense, era como que sí habían sido los hutíes, según la versión de los hutíes, y según Estados Unidos había sido fuego amigo, ¿no? Y eso es algo que era difícil de tragarse. Pero más allá de eso, Fernando, entonces va quedando claro que con la administración Trump, hablar de paz es por lo menos una moneda al aire, ¿no? Que claro, puedes hablar de paz en Europa, puedes hablar de paz en cierto modo cuando te refieres al asunto de Ucrania, pero no en Oriente Medio. Al contrario, parece ser que Oriente Medio, y por eso hablaba yo del efecto del globo, ¿no? De compensación, que es donde se va a focalizar aparentemente esta situación. Claro, guerra comercial por un lado con China y el uso de armamento, la guerra como tal, como la convencemos, va a desatarse en Oriente Medio. Claro, es decir, pero esto lo vengo yo diciendo desde el primer mandato de Trump.
Es decir, Trump no es un pacifista, que nadie se engañe. Trump no es digamos, un antibelicista por naturaleza o algo así. No, 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 no. Simplemente lo que pasa es que Trump considera que muchas de las guerras que habían emprendido los demócratas pues no tenían sentido. Bueno, y también los republicanos, como la Afganistán, etcétera. Es decir, que eran perjudiciales para Estados Unidos, como él piensa que es ahora mismo la guerra, y en eso tiene razón, la guerra de Ucrania, una guerra que está perdida y que no le tiene sentido permanecer allí para nada y seguir apoyando un régimen que ya no tiene futuro. Y que además a él le interesa normalizar y mejorar las relaciones con Rusia, porque para él Rusia va a ser muy importante a la hora de meterse con los chinos, a la hora de ir a atacar económicamente de una manera ya más contundente a China. Es decir, si consiguen que, fíjate, con la mera, digamos, relativa neutralidad de los rusos, o incluso aunque tengan cierta ayuda a los chinos, pero también tengan relaciones comerciales con los norteamericanos, no olvidemos que, ¿por qué ¿cuál es la razón última? Si es que al final casi siempre llegamos al mismo. ¿Cuál es la razón última de lo que los norteamericanos, después de la implosión de la Unión Soviética, amplíen la OTAN, hagan todo tipo de políticas para fastidiar a los rusos en Europa y al final terminen utilizando a Ucrania, que es lo que lleva a la guerra actual, ¿no? Pues lo dicen básicamente, es decir, desde el primer momento y lo han seguido repitiendo. A ver, más allá de la rusofobia, que les caigan bien, que les caigan mal y estas cosas, porque Rusia es un país enorme, enormemente lleno de recursos energéticos y de minerales clave y estratégicos para muchas cosas. Con lo cual, el intento de esta guerra, a partir sobre todo de 2022, cuando la OTAN, los europeos, lo que pensaban es que Estados Unidos lo que pensaba era que se iba a generar una crisis económica en Rusia y eso iba a romper Rusia y a partir de ahí se iba a fracturar como se fracturó la Unión Soviética, bueno, eso le sale mal. Y entonces lo que hace Trump es decir, miren ustedes, hay que reconocer que eso salió mal, ya no tiene sentido, esta guerra está perdida, vamos a liquidarla porque está trayendo recursos y un montón de cosas que necesitamos para ir contra los chinos y para otras cosas. Es decir, perder dinero aquí no tiene sentido. Y además me quiero reconciliar con los rusos, porque me van a hacer falta, pues por ejemplo, si quiero seguir controlando o si quiero seguir comprando cosas como uranio y titanio. Es decir, el titanio lo utilizan para muchas cosas, entre ellos para la aviación civil. Boeing, Airbus son compradores habituales de titanio ruso, especialmente Airbus, pero es que además la mayor parte o una buena parte del uranio procesado, es decir, del uranio enriquecido, que compra Estados Unidos porque no tiene capacidad de enriquecer ese uranio para autoabastecerse, se lo compran los rusos. Se lo sigue comprando ahora, a pesar de las sanciones. Quiero decir, aparte del gas, el petróleo, etcétera, que llevaría a que ellos pudieran comprar, aunque Estados Unidos es autosuficiente en gas y petróleo, pero aún así podrían hacer muchas cosas pudiendo comprar gas y petróleo, incluso reforzar su dominación sobre Europa. De hecho, se hablaba, creo que era Bloomberg, si mal no recuerdo, que había conversaciones entre Estados Unidos, los norteamericanos y empresas norteamericanas y Gazprom para controlar en el futuro, cuando cierren el capítulo de la guerra de Ucrania, las vías de entrada de gas a Europa, porque Europa va a necesitar el gas ruso sí o sí. Quiero decir, el gas natural licuado que le venden a Estados Unidos no tiene Estados Unidos la suficiente cantidad para poder abastecer a toda Europa. Con lo cual es que lo van a necesitar. Entonces, una de las jugadas que se están parece ser manejando es la de hacerse con las antiguas conducciones de gas en Nord Stream 2, las que pasan por Ucrania, etcétera, y de petróleo y tal, rusas, por parte de compañías norteamericanas que cobrarían por ello, con lo cual Europa se vería perjudicada, no tan perjudicada como con el gas natural licuado, porque eso es mucho más caro incluso que el gas que va a través de, incluso con intermediarios como los norteamericanos, que fuera a través de gasoductos por tierra desde Rusia, pero nuevamente
otra vez estarían en manos, aún más si cabe, de los norteamericanos. Es decir, a él le interesa tener una Rusia con la que pueda comerciar en las cosas que ellos quieren comerciar con los rusos, que les viene bien, que les interesa. Y para eso tienen que acabar con la guerra de Ucrania y tienen que relanzar las relaciones. No olvidemos que cuando Trump llama a Putin y en posteriores conversaciones de las dos administraciones, lo dicen bien claro. Es decir, hemos tratado el tema de Ucrania y otros muchos temas. Entre ellos hemos hablado del tema de Oriente Medio, que siguen hablando, ¿eh? Otra cosa es que no nos cuenten lo que están hablando. Es decir, temas de la inteligencia artificial, por ejemplo, te nombraban, temas de energía, lo que te estoy yo diciendo, que es la clave de todo, porque sin energía no se va a ningún lado. Es decir, bueno, son muchas cosas sobre las que están hablando, tema de la economía y del dólar, el papel del dólar en el futuro. De todo esto están hablando con los rusos. Que no nos enteremos, pero eso no quiere decir que no estén hablando, porque de hecho lo dijeron desde el principio. Entonces, es verdad que Ucrania centra más la atención, ¿no? Es una guerra y tal, pero desde el punto de vista de Trump es digamos, es una rémora, es un lastre que tiene de la administración Biden de la que se quiere deshacer cuanto antes mejor. En el caso de Yemen, como decíamos antes, pues en el caso de Yemen yo creo que no va a pasar a mayores de bombardear de vez en cuando, como venía haciendo Biden, porque tampoco tienen una solución fácil. Provocar Irán, pero si es que, ya digo, una cosa son poner sanciones, bueno, pero un ataque contra Irán es suicida. Es decir, supondría el fin de Israel. No tiene ni pies ni cabeza. A ver, la que hay mucho chalado por ahí, ¿eh? O sea, cosas más raras han visto, pero en principio Trump yo creo que tiene que dar además una digamos, imagen con hechos de duro, como ahora, bombardeando el Yemen, para demostrar que no, que él cuando tiene que bombardear, bombardea, que esto, Estados Unidos vamos, es casi obligatorio, ¿no? Que cada presidente bombardee. Ya lo hizo en su primer mandato, ¿eh? Su primer mandato empezó bombardeando Siria. O sea, no es nuevo. No Tiene olvidemos que el tampoco. hacer este tipo de demostraciones, pero sabe que meterse con Irán respaldado como está ya de una forma dura por Rusia fundamentalmente, pero también por China, es un disparate. Es decir, yo creo que no lo va a hacer. Se le pueden ir las cosas de las manos, que eso también pasa. Pero en principio no va a pasar la cosa de esto, de seguir bombardeando. Se juega, o sea, tiene mucho que perder Estados Unidos metiéndose en un lío de estos y nada que ganar. Entonces, el que tiene que ganar es Netanyahu, ese sí. Porque ese quiere que todo Oriente Medio arda por los cuatro costados. Es decir, pero ellos, en principio, no tienen ningún interés. Quizá por eso hacen esto. Es decir, es una demostración de fuerza para calmar a los votantes republicanos, pero sobre todo a las élites del Partido Republicano y a los demócratas que le estaban criticando que si es muy débil, que si es pacifista, que si tal, que si no sé qué. Pues bueno, quizá va por ahí. Y en el tema del tema de Ucrania, yo creo que tiene mucho paripé. Me explico, o sea, que hay mucho, desde mi punto de vista, me puedo equivocar, hay cierta complicidad entre Putin y Trump. Porque los dos más o menos tienen claro lo mismo. Que Rusia va a ganar la guerra de Ucrania, que la está ganando y la va a ganar, eso es inevitable, y que la va a ganar este año. No la va a ganar dentro de 20 años, la va a ganar este. Y eso se va a saldar inevitablemente con una derrota donde los rusos van a imponer prácticamente, vamos, van a imponer todo lo que ellos quieren, que tampoco es tanto. Es decir, pero bueno, todo lo que han sido sus puntos fundamentales los van a imponer. Y Trump, con esto de las negociaciones, lo que ha hecho es, primero, conseguir ese acercamiento hacia Rusia y hacer y convertirse en un falso mediador. Lo digo porque son los propios norteamericanos los que siguen manteniendo al ejército ucraniano. Ya vimos el pequeño parón ese de suministro de armas que hubo durante 2 o 3 días y ahí se vio, y sobre todo en el tema de inteligencia, y ahí se vio que son absolutamente dependientes de los norteamericanos. Es decir, que si Trump realmente quisiera acabar con esto, lo acababa, pero vamos, ahora mismo, en 3 semanas. Lo que pasa es que no quiere acabarlo de cualquier manera. Entonces, bueno, yo creo que al final
están haciendo tiempo, están ganando tiempo. Como saben que cuanto más tiempo pasa, los rusos están más fuertes. Ya hemos visto la ofensiva de Kursk ha sido espectacular. Cómo han recuperado el territorio que quedaba y con un absoluto desastre del ejército ucraniano, donde estaban además las mejores unidades. Es decir, ucranianas. Un desastre. Bueno, pues va a ir a más, va a ir a más. Y ahora en cuanto pasen las lluvias estas primaverales de ahora de marzo, abril, que generan un nuevo barrizal de estos típicos de allí, pues la ofensiva de verano que puedan plantear los rusos va a ser demoledora, durísima. Y puede que incluso no lleguen ni a verano, porque dentro del gobierno de Zelensky ya se empiezan a ir voces del régimen, más que del gobierno, incluso dentro del Parlamento, criticando y diciendo que, a ver, hay que poner a otro, porque si no, con este no nos va bien. Zelensky no es interlocutor de los rusos, ya lo han dicho. Es decir, y los norteamericanos lo saben. Tienen que ir haciendo, o sea, hay que ir haciendo lo típico, ¿no? Esto es como a un niño, por poner la imagen, el clásico niño que le tienes que dar de comer de 1 año y tal, estas cosas, ¿no? Y entonces le tienes que ir engañando, ¿no? Entonces coges la cuchara y dices, mira, esto es un avión y ahora viene por aquí, por allá, fíjate cómo sube, cómo baja, y cuando está despistado, ¡pum!, le metes la cuchara en la boca ya para que se lo coma. Pues algo así. Es decir, pero en geopolítica o en relaciones internacionales. Tienen que hacer paripé, va a haber esa llamada, según parece ya estaba acordada, ya está acordada de vamos, el horario y tal, y estas cosas. Y de ahí saldrá alguna cosa, pero como dijo Putin, si es que lo dejó muy claro Putin, si es que esto es... Pero ya digo, por mucha muy buena voluntad que tuvieran todos, que no es el caso, pero como dijo Putin, es que, a ver, no se puede, hay cosas que no se pueden hacer sin antes negociar. O sea, no puedes poner el carro delante de los bueyes. No funciona. Sí, pues eso, si queremos una tregua, antes tenemos que definir las condiciones de la tregua. La tregua es el resultado, pero es un fin en sí mismo. Es como, por ponerlo más radical, un tratado de paz. Es como si yo llego, venga, vamos a hacer, venga, Enzo y tal, vamos a hacer un tratado de paz. Y digo, venga, hacemos un tratado de paz. Hombre, antes habrá que negociar las condiciones de esa paz para firmar ese tratado. Es decir, quién se queda con qué tiene cada uno, en fin, un montón de cosas. Que es lo que dijo Putin en su famosa intervención de cuando dijo, sí, no, si estamos de acuerdo con la tregua, la aceptamos, es una gran propuesta, no, haciéndole un regalo a Trump, no, venga. Pero, claro, hay que negociar, pues eso, si hay un alto el fuego y alguien lo rompe, ¿quién determina quién lo ha roto? Porque tendrá que ser alguien neutral, no lo va a determinar cada una de las partes. Y para que sea alguien neutral, tiene que ser alguien aceptado por ambas partes, por ambos combatientes, como neutral. Y eso ya de por sí te puede llevar meses de negociaciones a ver quién, qué organización, organismo, país, potencia, grupo de países determinaría quién ha sido quien ha violado el alto el fuego. Por ejemplo, esta es solo una. Hay 1000 cosas que negociar antes. Como decía Putin, ¿qué haremos? Mientras se da alto el fuego, se podrán rearmar los ucranianos, podrá haber movimientos de tropas de tal manera que puedan dirigirse de unos sitios a otros sin el problema de que te estén bombardeando. Hay muchas cosas que negociar. Esto no es así por las buenas. Entonces, yo creo que lo del alto el fuego y tal es un brindis al sol por parte de los norteamericanos para que se vea que hacen algo, para presentarse como falsos mediadores. Es decir, No, incluso, sí, dime. incluso Trump ha dicho hace unas horas, ¿no? Habló de la conversación telefónica, y lo que dice es, lo que dice es esto, básicamente, y lo digo de manera así literal, ¿no? Él dice, voy a conversar con el señor Vladimir Putin para salvar la vida de algunos soldados ucranianos que entiendo están cercados, ¿no? Él dice, hay un grupo de soldados ucranianos cercados y mi conversación con el presidente Putin servirá para que les perdonen la vida, les den la posibilidad de redimirse y que no estemos lamentando más tragedias. Es lo que dice, al menos por el momento, Trump, que será para él el primer gran objetivo de esta conversación. La llamada se va a dar, efectivamente, Fernando, eso es un hecho.
va a darse mañana, entendemos. Los pormenores no se conocen, por supuesto. Lo único que dice Trump es que la situación es más crítica que nunca, que va a hablar Pero por los fíjate, soldados más juego y más palabrería, ¿no? No, y Que, además lo que dice es que para él no hay responsabilidad por parte de Estados Unidos en el fracaso de Ucrania en Kursk, porque le preguntaron si es que el hecho de no seguir enviando armamento a Ucrania, es decir, el hecho de que haya suspendido el suministro, tiene algún tipo de influencia. Él dice que no hay tiene razón. explicación que tenga que ver con eso, ha sido muy claro que eso no cambia en nada, lo que hemos observado que tiene que ver más con un problema de planificación de quienes estuvieron, en este caso se la mandó a Zelensky claramente y a la OTAN. Claro, es una operación delirante, es decir, desde el punto Sí, de vista militar, claro, por supuesto, es lo que dijo Trump y bueno, estamos a la expectativa de lo que pasará, Fernando, porque pues yo esta me temo que reunión van a seguir jugando, quiero decir, van a porque seguir ya jugando. digo, lo que quieren es ganar tiempo, porque con negociaciones, que las negociaciones van a tener mucho como decimos aquí, de paripé, es decir, de hacer una especie de juego, porque realmente ya está casi todo pactado. Los norteamericanos no están dispuestos a aceptar prácticamente todas las reivindicaciones de los rusos, porque a Trump ahora mismo Ucrania le importa 3 pimientos. Es un problema, un lastre de la época Biden del que quiere quitárselo de encima cuanto antes mejor. Entonces, bien por una vía, que haya una especie de pseudo negociaciones en las que, bueno, tal, al final los rusos digan, ah, qué grande es Trump, es un pacificador, que se cuelgue la medalla Trump y tal, y eso los rusos no tienen problema. Es decir, venga, qué grande es Trump y tal, no sé qué. Y, o bien por la vía dura de que en unos meses ya se rinde el ejército ucraniano o el gobierno ucraniano, con lo cual en los dos casos Trump gana. ¿Por qué? Porque en el caso de que haya estas falsas negociaciones, digamos, donde ya más o menos está todo acordado, pero vas haciendo el paripé de que sigues negociando y tal, y estas cosas, pues va a ganar porque se va a presentar como, pues eso, Trump el pacificador. Si es por la vía dura de que los rusos antes derrotan a los ucranianos y los ucranianos se rinden, pues ya sabemos lo que está diciendo Biden desde hace tiempo y que en parte tiene razón. Es decir, no, mire usted, es que esto no es problema mío. Yo cuando llegué aquí, esto ya estaba perdido. Esto es, como dijo Vance, una guerra que estaba perdida de antemano, que nunca debió empezar porque no se podía ganar. Es decir, y por lo tanto, pues que Biden y Zelensky la liaron. Yo he intentado arreglar la cosa, pero cuando ya estaba todo perdido, con lo cual pues ya se presentará como el mediador que intentó arreglar el desastre que montaron los demócratas y Biden junto con Zelensky y compañía, y él dirá, bueno, pues no ha podido ser. Es decir, que en cualquier caso él no pierde en principio, y lo que quiere es evitar, evidentemente, por eso los norteamericanos están diciendo, esto es un problema europeo, imágenes como las que dio Biden con la famosa salida de Afganistán en el aeropuerto de Kabul, cosas así. No, esto no puede pasar. De ahí que se van a lavar las manos. Si quieren los europeos hacer el tonto, que vayan ellos. Por eso dijo el secretario de Defensa justo 2 días antes de la conferencia de Múnich en Ramstein y tal, aquello de que, miren ustedes, si quieren ir los europeos allí como fuerza de interposición o como les dé la gana, van a ir ustedes, el ejército norteamericano no va a ir, van a ir sin el paraguas de la OTAN y sin el artículo 5. Es su problema. Allá ustedes. Es decir, nosotros nos lavamos la mano, no queremos saber nada, porque no quieren repetir otra imagen de debacle. Si quieren hacer el ridículo, van ustedes y lo hacen, pero nosotros no. Y no olvidemos que Trump es bastante anti-OTAN y Vance es bastante anti-guerra. Bueno, Vance incluso más que Trump, anti-guerra de Ucrania. Entonces, ahí ganan los dos. Y Putin está muy cómodo. Si te fijas, Putin con este juego toma y daca de que hace unas declaraciones Trump, luego llega Putin, le responde y tal, y ahora nos hablamos por teléfono y luego pues mandamos a nuestras delegaciones allá a Arabia Saudí, allí a negociar y tal, no sé qué. Bueno, pues está muy cómodo porque siguen ganando los dos tiempos y al final el resultado ya lo sabemos. De hecho,
todo apunta, es que es muy difícil de confirmar, pero algo se le escapó a Trump, tal, de que, por ejemplo, el tema de las 4 regiones antiguamente ucranianas que entraron en la Federación Rusa por referéndum, que eso está ya más que aceptado por parte de los norteamericanos y que eso Zelensky no va a tener que decir nada. De hecho, yo soy de los que pienso que Zelensky no va a pactar nada porque no va a pactarlo y antes ya veremos cómo nos cambian el discurso para que antes tenga que haber algún tipo de elección, nombramiento o golpe de Estado, da igual, que cambien a Zelensky y pongan a otro. Porque no, Zelensky ya no da más juego. A los únicos que le interesan ahora mismo mantener a Zelensky es a los británicos y a los europeos, pero los norteamericanos no quieren saber nada de él. Ya no quieren nada con Zelensky y ni sus propios agentes, ese es el gran problema para él, ¿no? Que al menos, bueno, ha sido como un estado de decadencia, sostenido por Estados Unidos, por Europa, inicialmente por su ejército, pero nunca se notó ese respaldo popular, quizás al inicio de la operación militar rusa, ¿no? Quizás al inicio se podía percibir ello, pero ya la situación cambió dramáticamente. Pero bueno, Fernando, esta conversación la hemos disfrutado, como siempre. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Y como es habitual, quiero que invites a la audiencia para que pueda escucharte, verte en otros espacios que entendemos que la rompes en otros canales. Por favor, Fernando, Bueno, cuéntanos sobre esto. Sí, que rompo los canales, vamos, que cuando salgo en la pantalla se rompe la pantalla porque guapo, lo que se dice muy guapo no soy. No, y tal, rompo los espejos, ¿no? Pero bueno. No, pero vamos, no, pues sí, bueno, aquí los lunes y los miércoles en Prensa Alternativa, y luego los martes y los jueves en el canal de Alirun Pierrez, ahí hemos cambiado el horario, es a las 23 horas, hora de Madrid, y luego los miércoles y los domingos en el canal de Ezequiel Vistoletti, ahí a las 21 horas, como siempre, y luego yo en la plataforma de Ezequiel los viernes por mi cuenta y riesgo a las 23 horas, a las 11 de la noche, hora de Madrid. Y en principio ahí me podéis ver en estos regularmente. Y nada, vamos, que el que quiera tener una sobresaturación de Fernando Moragón lo tiene fácil, porque va a acabar de mí hasta las narices. Pero bueno. Eso es algo que nosotros digamos que algo que resaltamos mucho es la energía que tiene Fernando para estar en todos estos canales y todos estos espacios, y la audiencia se lo paga con ese respaldo, con ese apoyo, con esos comentarios tan, creo yo, envidiables por muchos analistas, diría yo, envidiables por muchos analistas. Es que claro, como ya sabemos que la mayoría de los analistas otanistas, pues, bueno, hay alguno que es tonto y se lo cree. Quiero decir, de hecho, se cree que todo el discurso de que Ucrania iba a ganar, que está ganando, todavía hay algún medio de comunicación que sigue diciendo que Ucrania está ganando. Es decir, hay tontos hay en todos lados. Pero ya sabemos que la mayoría estaban pagados de los periodistas. Es decir, con lo de la OSAI ya sabemos que al principio nos dijeron 6.200, luego parece que eran más de 9.000. O sea que ya sabemos que es que, claro, quien paga manda. Entonces, pues hay que ser otanista y decir tonterías, pues, y sacar expertos de estos de 3 al cuarto, que te cuentan historias que, vamos, que son de un mundo paralelo, pues bueno. Sí, del multiverso. Bueno, queremos agradecerte, Fernando, por esta conversación y obviamente invitamos al público a que pueda presenciar un poco más de tu trabajo en estos espacios. Vamos a colocar en la descripción la información. Pero bueno, amigos, les queremos agradecer a nombre de Prensa Alternativa, un placer estar en contacto y sigan de cerca la programación porque todo lo que ocurre, usted lo va a tener aquí en nuestro canal, probablemente con el enfoque que nos caracteriza. Hay que aclarar esto siempre, ¿eh? Enfoque que nos caracteriza. Tenemos un estilo que a usted le gusta, no es comparable con otros medios. No digo que sea mejor, peor, simplemente que es un estilo muy diferente y que es muy marcado y que entiendo yo es algo que a la audiencia
le llama y mucho la atención. Así que vamos a estar al tanto de lo que ocurra. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Ha sido un placer. Nos reencontramos el miércoles, Fernando, con novedades. ¿Qué pasará mañana? Ya el miércoles lo estaremos abordando. Porque, puede que nos sorprenda el amanecer con alguna noticia, no sé si buena o mala, pero algo fresco y novedoso. Así que nos despedimos, amigos. Mi nombre es Enzo Enchante. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias.